natural. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos frente a los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es, Marilia. Amigos, vamos a continuar hablando hoy de salud. Vamos a hablar sobre el colon. Hoy sabemos que es un órgano importante para nuestra salud en general, pero como la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, es susceptible a la inflamación, infección y hasta el cáncer. Y precisamente para conocer todo sobre estas enfermedades que pueden afectar el colon, Marilia, amigos, tenemos en la línea telefónica a José Di Giorgio, médico gastroenterólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Le damos la bienvenida, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa para aclararnos ciertas dudas. En especial, hoy vamos a hablar sobre el colon, pero en principio vamos a ponernos en contexto qué es el colon, cuál es su función dentro del cuerpo. Mira, el colon es la porción final del intestino, del tubo digestivo, ¿no? O sea, es lo que llamamos el intestino grueso. Y su función básicamente es la formación del bolo fecal y la absorción o reabsorción de agua. Esas son básicamente las funciones del colon. Por supuesto, el almacenaje del bolo, de manera de que nosotros, el colon es un órgano más o menos distensible y cuya capacidad también nos permite a nosotros poder aprender o podemos entrenarnos para evacuar de manera programada, ¿no? De otra manera seríamos un poco como los animalitos que comen y van al baño. Claro. Entonces, eso es una de las cosas que sucede y además disminuye la absorción de agua cuando las personas no tienen colon. Claro, el funcionamiento del colon, la ingesta de agua, esto que nos dicen de 8 vasos diarios, ¿es vital allí? Es vital para todo, porque acuérdense que nosotros somos en un alto porcentaje de nuestro cuerpo somos agua, sí. Y es agua que se pierde de manera sensible o insensible, ¿no? La forma sensible o la forma medible de cuánto perdemos en líquido es cuantificar cuánto orinamos, por ejemplo, y si tenemos diarrea, pues cuánto se evacúa en líquido. Pero las pérdidas insensibles, por ejemplo, está el tema del sudor o el tema en la respiración. Nosotros perdemos agua porque si tú pones como sabemos, si pones un espejo o un vidrio frente a tu cara, pues él se empaña, y se empaña básicamente porque hay vapor de agua cuando exhalamos. Claro. No, mi pregunta iba referida a ese trabajo que hace el colon, ¿no, Marilia, doctor? Claro, el colon lo que hace es que nosotros normalmente secretamos una cantidad de cosas. Secretamos saliva, secretamos los jugos gástricos y después moco o líquido intestinal que forman parte del proceso o intervienen dentro del proceso normal de la digestión, además del agua que tomamos, ¿no? Que también forma parte del proceso normal de la digestión y de la absorción de los alimentos. Entonces, cuando llega eso, sale del intestino delgado, es un líquido, digamos, pastoso. Y cuando llega el colon progresivamente lo que va formando es el bolo, lo va solidificando, básicamente porque le quita agua a eso. Ah, ok. Exacto, por eso es importante. Por eso muchas veces cuando las personas son estreñidas, que es una de las patologías muy frecuentes en el colon, el estreñimiento, sobre todo en mujeres jóvenes, cuando las personas son estreñidas, una de las recomendaciones es tomar más agua para que el colon tenga que reabsorber menos agua el bolo fecal o del bolo alimentario y así pues tengamos unas defecaciones más fluidas. Y en eso, Marilia, disculpa que sé que vas a intervenir, hay personas que les genera estreñimiento el consumo de grano. Entonces, ese consumo de grano
con mucha agua, o sea, tomar agua puede aliviar esa condición. Podría compensarse un poco, sí. Igual que las personas que comen muchos hidratos de carbono, mucha harina, mucha masa, o sea, mucha arepa, mucho pan, ese tipo de cosas, mucha pasta. Si esas personas tienden a tener estreñimiento cuando comen más un determinado tipo de alimento, la recomendación es que aumenten también la ingesta de líquidos, ¿no? Y de fibra, por supuesto. Así es, bueno, ya tenemos claro la función del colon, para qué sirve y por qué está en nuestro organismo y por qué debemos mantenerlo sano. Pero doctor, como lo dijimos al principio, como lo mencionó Jackson, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes del colon. Y una de las que quisiera que usted nos explicara es la del intestino irritable. ¿Qué es? ¿Por qué lo causa? Mire, el intestino irritable es una de las alteraciones funcionales más importantes que tiene el intestino, y no es una patología solamente del colon, por eso se llama síndrome de intestino irritable. Y tenemos también la confusión, hay gente que lo llama, incluso médicos, que lo llaman intestino irritado o colon irritado, y no es irritado, es irritable. Y es irritable porque pasa de un lado a otro, va como esta gente que es irritable, que uno le dice cualquier cosa y reacciona. Exacto. Pues así es el colon de algunas personas, ¿no? Puede pasar de estreñimiento a diarrea o de estar normal a diarrea. Normalmente se asocia, en una gran porcentaje se asocia a dolor, duele, pero no es porque el colon esté irritado, es porque no funciona de manera adecuada. ¿Okay? Hay una alteración de lo que se llama la funcionabilidad del plexo mientérico, que es un sistema nervioso intestinal, para hacer una historia larga corta, y además hay un aumento, en muchas oportunidades hay un aumento de lo que se llama la percepción visceral. Nosotros percibimos nuestro exterior de una manera, pero además también percibimos de cierta manera nuestro interior. Y cuando la percepción que tienen nuestros receptores de nuestro interior está alterada, pues puede ser eso para bien o para mal. Normalmente, cuando tenemos un aumento de la percepción visceral, pues sentimos más de lo que deberíamos sentir. Entonces, una pequeña distensión se convierte en una gran sensación de distensión, una pequeña molestia se convierte en un dolor realmente fastidioso o incluso intolerable. Por eso, precisamente, esta patología está muy asociada, o digamos, la percepción de esta patología se asocia mucho con el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés modifica la producción de neurotransmisores y además aumenta nuestra percepción tanto interna como externa. Entonces, al aumentar nuestra percepción del exterior y aumentar nuestra percepción del interior, pues hacemos que, evidentemente, nuestra percepción visceral esté alterada, ¿no? Claro, y los factores genéticos también pueden influir en esta enfermedad, doctor. Es muy discutido eso. De hecho, yo soy de los que opina que no. O sea, yo creo que esto es un tema propio de cada persona y no tiene que ver con que mi papá tuvo un intestino irritable o mi hermano tiene un intestino irritable. No creo que haya un tema genético demasiado involucrado en ello. Claro, la verdad porque es que los organismos son diferentes, ¿no? Está bien discutible. Lo que sí está... Nosotros tenemos dos genomas en el cuerpo. Tenemos un genoma que nos dieron nuestros padres y lo otro tenemos lo que se llama un epigenoma, que es el genoma que vamos ganando con el transcurso de los años, que es mucho más grande que nuestro genoma personal. O sea, ese genoma viene dado por las bacterias que viven en nuestro cuerpo y un gran número vive en el intestino. ¿Ok? Esas bacterias son parte de nosotros, viven con nosotros, están con nosotros y en gran manera condicionan el funcionamiento de nuestro organismo, porque ellas viven en nuestra piel, en los genitales, en nuestros órganos y en nuestro tubo digestivo. Entonces, ese epigenoma sí tiene una gran importancia dentro del funcionamiento del colon, pero eso estamos... Dentro de todo, seguimos en pañales en lo que a epigenoma se refiere. Son temas de discusión hoy en día en los congresos internacionales de gastroenterología, de las funciones y de cómo podemos contribuir modificando el epigenoma y cómo para que haya un correcto funcionamiento del tubo digestivo. Así es. Otra de las dolencias o enfermedades que afectan el colon se habla de la colitis ulcerosa. ¿Qué es? ¿Cómo se origina? Mira, la colitis ulcerosa es parte de lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La rectocolitis ulcerosa es, como bien te decía, es una de dos o de tres enfermedades inflamatorias intestinales. La primera es la rectocolitis ulcerosa, otra es la enfermedad de Crohn y la otra es lo que se llama el síndrome de superposición, que es uno que no podemos saber si es enfermedad de Crohn o rectocolitis ulcerosa porque no está bien determinado, o una colitis indeterminada, ¿no?
la rectocolitis ulcerosa, digamos, es una enfermedad en donde el cuerpo, para hacer también una historia larga corta, reconoce al colon o a las células de la capa superficial del colon como células extrañas, y hay una reacción de hipersensibilidad contra ellas, o sea, digamos, una reacción inmunológica en contra de las células. Entonces, es una enfermedad en donde el colon está muy inflamado, en donde se presenta una lesión importante de la pared del colon, y que además dentro del tubo digestivo solamente afecta al colon, no afecta ni al estómago, ni al esófago, ni al intestino delgado. Puede, en algunas oportunidades puede afectar la porción final del intestino delgado por una cosa que se llama backflush, que es que la inflamación del colon pues afecta por contigüidad, digamos, al intestino delgado. Pero es una enfermedad propia del intestino delgado que tiene que ser vista, además, en mi opinión personal, por un especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. Debe ser manejada por un especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, porque puede tener consecuencias tan importantes como la muerte del paciente. ¿Y cómo se da cuenta, doctor, Exacto, disculpe que lo interrumpa, cómo se da cuenta la persona que está en esta condición? ¿Qué síntomas externos se pueden ver que digan, que despierten esas alertas? Exacto, ¿cómo diferenciar de algo que es común a lo que no es común? Bueno, un paciente que tiene sangrado rectal, que tiene mucha distensión, que tiene diarreas crónicas, esos son pacientes que normalmente tienen que ir al médico. Uno no puede hacerse, es que tenemos un problema, que es que intentamos autodiagnosticarnos, ¿no? Y decimos que, y automedicarnos además, que es que decimos, no, mira, esto debe ser un intestino irritable, esto es una diarrea que yo tengo de toda mi vida. Y ese paciente puede ser un paciente que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso hay unos cuestionarios inicialmente que se le hacen al paciente, que nos indican que el paciente pueda o no tener un síndrome de intestino irritable, que se llama los criterios de Roma. Y una vez que si el paciente no cumple criterios de Roma, el paciente debe ser estudiado. Entonces, ahí es donde entra el diagnóstico, porque además a veces clínicamente la enfermedad de Crohn y la enfermedad, la rectocolitis ulcerosa también son, digamos, indiferenciables, pero es que usted debe ir a un especialista para que le haga la diferenciación y le diga, no, mire, usted tiene un intestino irritable, o usted tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, o tiene una colitis indeterminada, o tiene lo que se llaman colitis microscópica o colitides, que es el término general de las inflamaciones crónicas del colon. Así es, bueno amigos, estamos conversando con el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas y de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, sobre las enfermedades del colon. Doctor, lo invitamos a que permanezca allí en la línea telefónica y ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando
Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre las enfermedades del colon con el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas y de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor, en la parte anterior nos explicaba todo lo referente a una de las enfermedades comunes del colon, como es la colitis ulcerosa. ¿Esta enfermedad tiene cura? La colitis ulcerosa no es común, afortunadamente. Okay. Eso es importante saberlo. Es una enfermedad que se da. Hay otras enfermedades muchísimo más comunes que la rectocolitis ulcerosa, por supuesto. El síndrome de intestino irritable, lo que llamamos ahora la infección por parásitos emergentes, o sea, las enfermedades infecciosas. La rectocolitis ulcerosa es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad crónica. ¿Okay? La enfermedad inflamatoria intestinal no se cura. La única forma de no curar, pero resolver una colitis ulcerosa y que el paciente no tenga esa condición es que no tenga colon. Esa es la única condición y aún así tampoco es del todo cierto. Pero bueno, el punto es que no para responder tu pregunta, no tiene ningún tipo, no tiene cura. ¿Y cómo se trata esta enfermedad? Se trata, bueno, depende, porque hay pacientes que son más sintomáticos, pacientes menos sintomáticos, pacientes que hacen más brotes, que hacen menos brotes. O sea, como todos los pacientes crónicos, sus enfermedades son más o menos sintomáticas y más o menos activas, ¿no? Que tienen más actividad o menos. En el caso de los pacientes que no son muy activos, pues hay pacientes con un antiinflamatorio tópico de la mucosa intestinal, tipo misalacina, pues no entran más en crisis. Otros pacientes necesitan tratamientos también tópicos, pero por vía rectal, como espuma o como enema, ese tipo, o supositorios, dependiendo del nivel de presentación de la patología. Y luego hay hasta terapias sistémicas, biológicas o inmunosupresoras que se tienen que administrar. Incluso hay pacientes que hemos tenido que mandar a operar y quitarles el colon o una buena parte del colon porque son pacientes que no salían de un brote a pesar de tratamientos con inmunosupresores y tratamientos con biológicos, ¿no? Y me imagino que una persona con esta enfermedad debe mantener una dieta sana, ¿no? Reprimirse algunos alimentos. Normalmente lo que se le pide al paciente es que tenga una dieta realmente balanceada. No hay que prohibirle al paciente de todas las cosas todo el tiempo. ¿Okay? Yo creo que uno como médico está para facilitarle la vida a los pacientes y no para hacerlas más difíciles. Y la dieta restrictiva, sobre todo en este momento, en este país, está realmente complicada. Uno debe buscar la manera. Claro, siempre le pide al paciente que coma bien y lo más balanceado posible. Claro, doctor. Alimentos bajos en grasa, evitar alimentos que sean irritantes del colon, como el exceso de café, el alcohol, los picantes. Las bebidas negras. Pero de resto, a medidas generales, exactamente. Claro, doctor, pero retomando un poco lo que acaba de decir sobre que la medida extrema es quitar el colon a la persona que por la colitis ulcerosa, si ya no le funciona el tratamiento. Mi pregunta es, ¿qué cambia? ¿Cómo es la vida de esa persona una vez que le han extirpado el colon? La vida de un paciente sin colon es una vida complicada. Nosotros normalmente intentamos mantener el recto, preservar el recto si no tiene mucha actividad y si se puede controlar, para que el paciente pueda tener una continencia fecal lo mejor posible, ¿no? Si nosotros eliminamos el recto, el paciente podría quedar incluso con una ileostomía, que es una bolsita, una bolsita abocada a la pared. Y lo otro, eso en el caso de que haya que hacer una resección con colon. En otros casos, los pacientes se puede hacer una restitución del tránsito, se hace lo que se llama un reservorio ileal, y los pacientes más o menos quedan con una vida normal. En todo caso, siempre o normalmente tienen un aumento de la frecuencia defecatoria porque no está el colon, que es el órgano que se encarga bien de reabsorber el líquido, pero también de formar el bolo fecal y ayudarnos a mantener un ritmo evacuatorio socialmente aceptado. Doctor, y hablando de esta circunstancia lamentable, porque la condición de la persona, verdad que es bien difícil, complicado, ¿no? Su condición le afecta todo lo social, la relación de pareja, todo aquello. ¿La ciencia cómo ha avanzado? ¿Por qué no se ha buscado el trasplante de colon? ¿Eso se ha estudiado? El trasplante de colon es muy complicado porque la irrigación del colon es fastidiosa. Ahora lo que estamos tratando, y hablaba antes del epigenoma, o lo que se llama la microbiota intestinal, es del trasplante de
lo que se llama el trasplante fecal, que es el trasplante, no es más que un trasplante de las células intestinales. Y normalmente se hace de una persona que convive en la misma casa con otra, porque tienen similares, ¿no? Porque son similares pero no idénticas. Y eso ha demostrado muchos buenos avances con respecto a esto. Los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal han avanzado de forma muy, muy importante. Uno no busca el trasplante de un órgano que no es estrictamente necesario para la vida, normalmente. Sobre todo si su trasplante es complejo, porque la cantidad de vasos sanguíneos que tendríamos que anastomosar sería muy grande. Además, nadie nos garantiza que un paciente que tiene una reacción autoinmune contra su colon no vaya a tener una reacción autoinmune todavía peor contra otro colon, contra un colon exógeno. Claro. ¿Me explico? Claro. Porque si tú reconoces como no propias tus células, pues nadie te garantiza que no vayas a reconocer como propias las células de otro. Que vayas a reconocer como propias las células de otros, sobre todo cuando te están dando inmunosupresores y moduladores de la respuesta inmune, ¿no? Bueno, ahí está explicado. Entonces, por qué no se hace trasplante de colon. Es complicado, es una... Sí, pero yo digo que mucha gente se lo pregunta, ¿no? Mucha gente dirá... Lo que intentamos es que ese epigenoma varíe, o sea, que esa microbiota o que esa célula, que ese otro genoma que tenemos, que podría estar involucrado dentro de la respuesta inmunológica, a lo mejor no es a las células del colon a las que reacciona el organismo, es a las bacterias que viven dentro del colon y que son parte de nosotros, y que sustituyéndolas por otras bacterias pueden disminuir la información, y yo creo que por ahí van, disminuir la inflamación y la respuesta inmune, y yo creo que por ahí van a ir los tiros en un futuro. Pero eso todavía, como te digo, es un tema que está... O sea, falta mucha tela que cortar. Muchísima. En ese sentido hay mucha tela que cortar. Así es. Bueno, doctor, otra de las enfermedades del colon son los pólipos intestinales. ¿Qué son? Sí, ¿Cómo se producen? Miren, los pólipos hay que empezar diciendo que las células del colon son una de las células que más alta tasa de recambio tienen, ¿no? Porque se van recambiando continuamente, porque por ahí van pasando heces fecales continuamente, y esas células toxicidad por muchas cosas, están en contacto directo siempre con bacterias, entonces tienen una muerte celular muy rápida y se van recambiando muy rápido. Y eso hace que la probabilidad de que haya una mutación dentro de esa célula sea mayor, ¿ok? Por un tema básicamente estadístico. Cuanto más restrictividad, pues más probabilidad de que haya un error en esta edición. Claro. Ahí tenemos problemas con la... ¿Me escucha, doctor? Dentro de la división celular se empiezan a reproducir de manera un poco anormal las células. Y entonces eso es lo que da formación a tumores benignos o lesiones benignas de la superficial del colon, que es la mucosa colónica. Eso es lo que se llama lesiones o lesiones de la mucosa, que pueden ser polipoides o pueden ser planas, ¿ok? Pero son, vamos a llamarlas a todas, pólipos de colon o lesiones premalignas de colon. ¿Por qué? Porque esas células se dividen aún más rápido que las otras. Claro. Tienen una tasa de proliferación celular más incluso que las células normales del colon. ¿Y cómo se detecta esta enfermedad? ¿Cómo se detectan estos pólipos? Los pólipos normalmente, para detectarlos antes de que se malignicen, hay que hacer una colonoscopia. ¿Cómo es este estudio, doctor? Eso es un estudio en donde se prepara el paciente, primero se limpia el colon, luego el paciente viene con el colon limpio, se hace bajo sedación y se introduce un endoscopio inferior y se va documentando todo lo que se observa en el colon hasta, digamos, la porción final del intestino delgado. Claro. Lo vamos buscando, vamos viendo, vamos lavando y buscamos anormalidades en el relieve y en la vasculatura de la cara superficial del colon. Claro, la parte superficial de esto, lo bueno que tiene la colonoscopia es que en manos preparadas o en manos entrenadas, pues se puede hacer una resección del colon. Doctor, pero lo importante... una resección del pólipo en el mismo procedimiento. Doctor, pero lo importante para nuestro público, hay muchos términos médicos, mucha situación que de repente se sienten como que enredados en toda esta explicación. Pero para dejarle algo productivo, aparte de toda la explicación que usted nos ha dado, valga la redundancia, que es bien importante, en el caso de todos los pólipos, ¿hay alguna sintomología? ¿Se siente, hay una forma de síntomas, valga la redundancia? Los pólipos el 99% son asintomáticos. Eso. Algunos pólipos, antes de malignizarse,
sangran y dan anemia. Otros pólipos que están en el recto bajo, pueden protruir a través del ano, y entonces el paciente tiene una sensación de bulto perianal o una sensación perianal. A eso voy, doctor. Lo importante y lo que yo quiero transmitir, diciéndote que los pólipos son asintomáticos, es la importancia de la colonoscopia para el despistaje. A eso donde iba, ese es el punto donde iba. Se puede hacer para El 31 de prevenirlo. marzo es el Día Mundial del Cáncer Colorectal, y el mes de marzo es el mes del cáncer colorectal. Ok. Todo que tenga más de 45 años, 50 años, debe hacerse una colonoscopia como despistaje de cáncer colorectal, tenga o no tenga síntomas. Porque cuando tenga síntomas es porque tiene algo. Claro. Tiene algo y regularmente es algo malo. ¿Ok? Entonces, tenemos que promover que los pacientes se quiten el tabú de no ir al gastroenterólogo o no hacerse la colonoscopia, porque eso es un examen molesto. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer? hacerse ese examen, doctor? Eso va a depender del resultado de la primera colonoscopia. Puede ser al año, puede ser a los 3 años, puede ser a los 5 años, puede ser a los 6 meses. Eso dependerá del resultado que tengamos en la primera colonoscopia. Pero todo paciente, hombre o mujer, que tenga más de 45 o 50 años, debe hacerse una colonoscopia como despistaje de cáncer colorectal. Una primera colonoscopia. Y luego su gastroenterólogo le dirá cada cuánto tiempo tiene que hacer. Así es. Bueno, doctor, le agradecemos por toda esta información. Antes de despedir, sus redes sociales, sus puntos de contacto. Redes sociales son @YoYoGastro, todas las redes sociales. Recuerden la Sociedad Anticancerosa, este 19 tenemos una jornada de la Sociedad Anticancerosa en la Clínica de Prevención del Cáncer, Canónica Esperanza, para ver los pacientes que tienen factores de riesgo para cáncer colorectal o algún otro tipo de cáncer directo. Vamos a estar el 19 en la Clínica de Prevención del Cáncer, ahí, como le digo, en Canónica Esperanza, en la Parroquia San José. Bueno, que es el Hospital de Clínicas Caracas, y @YoYoGastro son mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y YoYoGastro en Facebook. Importantísima esta información que nos acaba de dar el doctor. Le agradecemos por su participación hoy en Dosis Alternativa, hablándonos sobre las enfermedades del colon. Fue el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas y de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Así es, Marila. Bien importante entonces que la persona se practique un primer chequeo del colon, porque no avisan estas enfermedades en esta zona del cuerpo, y las consecuencias son, como viste, muy, muy delicadas, muy graves. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Como siempre, les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 700